Purgar todas esas iniquidades que hay en nosotros, que nos estorban realmente a avanzar. Yo creo que este es un tiempo para nosotros, iglesia, para que nosotros realmente continuemos andando como debemos andar, viviendo la vida victoriosa, la que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Y nos hemos puesto de acuerdo en esto porque no queremos sancochar este conocimiento. Quizás en otras ocasiones no lo hemos tratado en la profundidad que lo queremos seguir tratando y que lo estamos tratando. Y en esta mañana yo voy a seguir estableciendo bases. Algunas cosas de las que yo voy a decir ya el pastor la ha dicho, pero vamos a seguir estableciendo bases para que usted tenga realmente una base clara de lo que significa esto de la iniquidad. Y realmente la iniquidad es uno de los mayores obstáculos para que el pueblo de Dios pueda entrar a la posesión gloriosa que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. La iniquidad nos deforma, la iniquidad te deforma. Así como convirtió a Luzbel en un diablo, después que entró, que fue hallada la iniquidad en él, asimismo nos deforma a cada uno de nosotros. Nos estorba en la comunión con Dios y además hace división entre Dios y nosotros, como dice Isaías 59:2. Que nuestras iniquidades hacen división entre Dios y nosotros. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Y realmente tenemos que estar claros. Dígale al Espíritu Santo que abra su entendimiento para que usted pueda entender realmente de qué se trata este tiempo en el que Dios nos ha estado involucrando a cada uno de nosotros. El desconocimiento de este tema nos hace permanecer atascados en fracasos y en maldiciones y en cuantas cosas que cada día nos alejan de la comunión con Dios y cada día nos alejan a nosotros del propósito de Dios. Y realmente en las iglesias se trata generalmente más con el pecado, pero con la iniquidad muchas veces no se profundiza tanto a establecer las diferencias entre esto. Cuando nosotros somos salvos, entramos por la puerta de la salvación, comienza un proceso de santificación en nosotros y es ahí donde la mayoría de la gente en la iglesia se queda atascada, se queda estancada y no continúa en ese proceso de santificación. La santificación y el nosotros tener la victoria sobre la iniquidad van de la mano, pero cuando nosotros vivimos esa vida cristiana inestable en un sub y baja, hoy estoy arriba, hoy estoy abajo, es porque la iniquidad está en su apogeo en usted y la iniquidad está operando grandemente. La iniquidad no te permite que tú te mantengas estable en la vida cristiana y que tú te mantengas firme en la vida cristiana. Por eso es que es tan importante que usted ponga atención a este conocimiento, que usted esté atento a lo que hemos estado hablando y que usted le diga al Señor que lo ayude a ponerlo en práctica en su vida. ¿Qué es la iniquidad? Etimológicamente es lo torcido, lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios. Según el diccionario de la lengua española, iniquidad es lo contrario a la equidad, maldad, injusticia. Significa literalmente injusticia, eso es lo que significa iniquidad. Es la condición de no ser recto, ya sea en relación con Dios, en base a su norma que Él no negocia con nadie, a su norma inamovible de justicia y de santidad, o en la relación con los hombres también, en base a lo que el hombre sabe que es justo por su propia concupiscencia, por su propia conciencia, perdón. En el Antiguo Testamento se señala la iniquidad como una condición del corazón, una condición interna del corazón del hombre, y por eso la iniquidad opera desde allí, desde el corazón del hombre, porque es una condición interna del corazón del hombre. Salmos 58, 1 y 2 lo dice de esa manera.
oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Salmo 58:2 dice que en el corazón es que maquinamos las iniquidades. En el Nuevo Testamento lo dice de otra forma, en uno de sus versículos, en Mateo 15:19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Yo no sé si en algún momento de su vida usted se ha encontrado con su corazón y usted ha dicho: esto hay en mí, esto tan perverso yo estoy sintiendo. Este lodo es que yo me estoy viendo en mi corazón. Eso es iniquidad. La iniquidad es la suma de todos los pensamientos torcidos, o sea, la suma de la maldad del hombre. La suma de todo, no es una cosa, o sea, no es, y esto es una botella de agua que yo tengo en mis manos. O sea, la iniquidad no es una cosa que usted puede decir, agárrala aquí y la tengo aquí. Es la suma de todos los pensamientos, nos involucra todo nuestro ser, lo involucra la iniquidad. Porque la maldad es la semilla diabólica de donde todo mal se origina. Entonces, es importante que sigamos ya algunas de estas otras cosas que voy a decir, ya el pastor la ha hablado, pero la seguimos estableciendo para que usted la tenga clara. Y es importante que nosotros estemos claros en la diferencia entre pecado, iniquidad y rebelión. Ya usted vio que la iniquidad es la suma, eso es lo más sencillo que usted puede guardar en su pensamiento. En su mente es que la suma de todos esos pensamientos torcidos, eso es la iniquidad, la suma de todos los pensamientos torcidos que hay en usted. Entonces vamos a ver la diferencia entre iniquidad y rebelión y pecado. La Biblia, Dios establece esa diferencia muy clara en la palabra, para que nosotros también las tengamos claras. Y en Éxodo 34, 6 al 7, después que en el capítulo 33 comienza un negocio entre Dios y Moisés, porque Moisés le dice al Señor: si tu presencia no va con nosotros, ya después de Moisés encontrar al pueblo y Dios encontrar al pueblo de Israel completamente desconectado, adorando a un becerro, entonces ya el Señor lo que quería era desbaratar ese pueblo. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, yo no voy. Entonces empezó ese negocio entre el Señor y Moisés, y entonces el Señor le dice a Moisés: ok, en el capítulo 34, búscate 2 tablas de nuevo como las anteriores, sube al monte, que no vaya nadie contigo. Y entonces, Moisés, antes en el negocio, Moisés dijo al Señor que le mostrara su gloria también, casi nada que Moisés le pidió al Señor. Y entonces, entre ese negocio, el Señor le dijo: ok, está bien, sube al monte, nos vamos a encontrar tú y yo. Yo te voy a dar de nuevo los mandamientos, te lo voy a dar de nuevo. Y dice, y esta declaración que dice en Éxodo 34, 6 y 7, fue como el Señor se llamó él mismo. Y el Señor, y dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó, o sea, fue el Señor que proclamó esto: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ese fue el Señor, hizo esa proclamación de él mismo, y establece muy claro cuando dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Establece muy claro que son diferentes.
Y si el Señor establece esa claridad, nosotros también tenemos que andar en esa claridad, amén. O sea, nosotros tenemos que estar claros en eso. Tenemos que aplicar la palabra realmente como está ahí. Y este es un pasaje que es bueno que usted lo tenga marcado en su Biblia y que usted lo esté repasando. Porque a veces nosotros pensamos como que, medio como que de vez en cuando nos desenfrenamos y nos alocamos y pensamos como si Dios no estuviera ahí. Y todo lo que nosotros hacemos realmente tiene sus consecuencias y sus efectos. Y aquí dice algo muy importante al final del versículo 7, que dice que visita la iniquidad, visita la maldad, visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué será el pecado? La palabra original que significa para pecado es errar el blanco. Cuando pecamos, hemos errado en el blanco. O sea, hemos tirado la flecha, pero no cayó donde tenía que caer, en otro lugar. También pecado, dice la Biblia, que es infracción de la ley. En 1 de Juan 3, 4 y 5 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados y no hay pecado en Él. El pecado también podríamos decir que es falta ante una norma establecida. Hay una norma que está establecida y nosotros la violamos, entonces eso es pecado cuando violamos esas normas establecidas que Dios ha establecido. El pecado es la parte superficial, la parte visible que se ve de algo que está ocurriendo muy profundo en el corazón. Es el fruto, es lo que se ve, el pecado de lo que está pasando aquí adentro. El problema generalmente no será el pecado y usted no lo va a resolver con usted apartarse por 2 o 3 días del pecado, porque usted va a volver de nuevo si usted no resuelve la situación de la iniquidad. Entonces, podríamos poner algunos ejemplos de eso. Cuando usted tiene una mala actitud cuando lo corrigen, el problema no es la mala actitud que usted tuvo cuando lo corrigen. El problema es lo que hay aquí guardado, por lo que usted reacciona así. Y entonces usted tiene que buscar eso. Es cuando nosotros justificamos nuestras faltas. Generalmente nos gusta justificar nuestras faltas. Y aún hasta cuando pedimos perdón a alguien por algo que nosotros hemos hecho, siempre le decimos, pero tú me provocaste. Generalmente hacemos eso, pero tú dijiste tal cosa. Entonces eso es iniquidad. Nosotros siempre nos estamos justificando. Ese deleite de nosotros hablar, en acusar a los demás, de que los otros sean los que queden mal para yo quedar bien. Es esa egolatría, eso de que yo soy el que lo hago bien, yo soy el que lo hago mejor, yo soy el que oro mejor, la que oro mejor, a mí es que Dios más me usa, yo soy el que hablo mejor la palabra, yo soy el que hago las ropas mejores. Esa egolatría, ese yo de nosotros entronado, eso es la iniquidad. Y eso está ahí adentro y se manifiesta, que eso es lo que es el pecado, el fruto de todo eso que está ahí. Son tan solo las ramas que van creciendo y robusteciéndose de generación en generación. Muy interesante cómo lo describe Gálatas, que podemos verlo, eso de lo del pecado, en el capítulo 5, de versículos 19 y 24, nos muestra el fruto del Espíritu y nos muestra primero lo de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué interesante, ¿verdad? Este paralelo, ¿eh? Estamos hablando que el pecado es el fruto de lo que se ve, de algo que está aquí guardado interiormente, y el pecado es lo que se ve de eso. La iniquidad, poniéndola como un árbol, es la raíz. La raíz nosotros no la vemos de ningún árbol, pero de acuerdo a los frutos y al follaje, ¿cómo sabemos que están las raíces? Las raíces, si hay un follaje grande y si hay mucho fruto, entonces que las raíces están poderosas. Bueno, entonces la iniquidad está poderosa. Si usted está teniendo muchos de estos fruticos hermosos que hay aquí, adulterio, fornicación, de toda esa gente, pleito, si en usted hay más ira, hay más celo, hay más pleito, hay más enojo, que lo que dice aquí del fruto del Espíritu, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre tremenda, la mansedumbre, la templanza. Entonces esas raíces de la iniquidad hay que escarbarla. Entonces la rebelión, estamos claros en iniquidad y pecado, Y entonces la rebelión es un alzamiento contra Dios, es una sublevación deliberada. Es el pecado que cometen los creyentes, los que conocen a Dios y los que conocen la verdad y tienen en poco lo que Dios manda. Eso es la rebelión. O sea, el pecado que cometemos los creyentes, que conocemos al Señor, que tenemos en poco su palabra. Es el pecado que cometió Saúl en 1 Samuel 15:23, cuando el Señor le dijo que eliminara, le dio una orden que eliminara a todo el mundo de los amalecitas, y él escogió algunas cosas hasta para sacrificar, porque el pueblo quiso hasta para sacrificárselo al Señor. Y el Señor le dijo: yo prefiero obediencia y no sacrificios. O sea, ¿cuál es este cuento tuyo de eso que hay aquí adentro en ti, de esa rebelión, el pecado de rebelión? Y le dice el Señor a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es el mensaje que el Señor le mandó a Saúl por la rebelión. Y miren qué tremenda esa comparación que le mandó a decir el Señor. O sea, el pecado de adivinación era algo terrible en ese tiempo en el pueblo de Israel. Y era prohibido, y a cualquiera que lo encontraban en las prácticas de hechicería y de brujería lo mataban. Entonces el Señor le dice: como ese pecado es la rebelión, o sea, como ese pecado yo comparo la rebelión en tú tener en poco lo que yo te dije que hiciera, y en tú querer hacer las cosas a tu manera. Y le dijo también, y se lo comparó como ídolos e idolatría, es la obstinación. O sea, el tú querer hacer lo que tú quieres, tú ser obstinado en lo que tú quieras, es porque tú te estás idolatrando a ti. Eso es como un ídolo, como idolatría, porque tú prefieres agradarte a ti, agradarte a ti, a tu ego, lo que tú quieras, y no obedecerme a mí ni agradarme a mí. Y entonces, por cuanto eso fue desechado, porque él desechó la palabra, el Señor entonces lo desechó como rey. Quizá en algunas circunstancias de nuestras vidas, en algún llamado que el Señor quizá nos haya hecho a nosotros, no sé, cualquier cosa que realmente nosotros nos hayamos obedecido al Señor, el Señor nos haya desechado en esa parte. Entonces, ¿cuál es el origen de la iniquidad? Su origen se encuentra en Luzbel. Ezequiel 28, 15, 18 dice de él: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
hasta que empezaste a maquinar la maldad de igualarte a mí. Hasta ahí tú eras perfecto y el Señor escarbó ahí adentro esa iniquidad que hubo en Satanás. Después se convirtió en diablo, después fue que se convirtió en Satanás, porque eso fue que se transformó. Y el versículo 18 dice, de Ezequiel 28, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Lo destronaron. Desde que hallaron maldad en él, lo destronaron. En la posición que él estaba ahí, de ahí lo sacaron y de ahí lo destronaron. Desde que empezó a surgir esa sustancia de maldad, esa sustancia espiritual que empezó a ser hallada en él, desde ahí entonces a él lo destronaron. ¿Cómo llegó al hombre? El camino de llegar al hombre a la iniquidad fue a través de Adán y Eva. Y eso el pastor, creo que fue el domingo, que lo explicó muy bien. Dice que a través de Adán y Eva que cometieron el pecado de rebelión. Adán y Eva no tuvieron problema con la iniquidad porque ellos no conocían antes de rebelarse lo que era el bien y el mal. Pero sí en su hijo Caín, entonces se engendró la iniquidad, porque Caín sí conocía el bien y el mal, y Caín sí maquinó cómo matar a su hermano. Y entonces ahí realmente es que tuvo el origen la iniquidad. En el instante, entonces en nosotros, en el instante, y esto es muy interesante, en el instante que el embrión es concebido, es impregnado, es en ese mismo instante, el espíritu del ser humano de pensamientos, de intenciones que se oponen a la justicia, a la verdad, al amor y a todo lo que es Dios. En ese mismo instante en que se juntan el óvulo y el espermatozoide, que ese embrión es concebido, es ahí que en el espíritu del ser humano son impregnados, es lleno de pensamientos y de intenciones que se oponen a todo lo bueno de Dios, a todo lo recto, a toda la justicia, a toda la verdad y a todo el amor. Es en ese momento que toda información espiritual o herencia de maldad se establece. ¿Me están entendiendo lo que estamos hablando, Manténgase alerta, no se deje embobar del sueño. Es un pleito con el calor y el sueño. Es una batalla porque usted necesita oír eso. Y si usted cree que su mente se le está yendo, párese y beba agua o párese allá atrás. Pero no deje que el enemigo le robe este conocimiento, porque él no quiere que usted sepa esto. Él está empeñado que usted se mantenga con ese velo. A usted se le quitó quizá el velo de ceguera cuando no le había resplandecido la luz del evangelio y usted vino a Cristo. Pero este velo de la iniquidad a usted se le tiene que quitar. Y usted es usted que debe de estar alerta, dispuesto para que el Señor le quite ese velo. Y ese velo se quita a través del conocimiento de la palabra y de usted establecerlo en su corazón. Y realmente yo sé que hay un pleito, yo tengo un pleito aquí con el calor que lo emboba a usted. Pero el enemigo se aprovecha del calor para querer embobarle a usted y cerrarle los oídos para que usted no oiga. Entonces, estábamos estableciendo que en el instante que usted es concebido, ahí en el espíritu del ser humano es que ahí ya se sella, se impregna esa información de todos esos pensamientos que se oponen a la justicia de Dios. Toda esa herencia espiritual de maldad se establece, aunque usted no lo crea, pero ahí es que se establece. Y miren cómo lo dijo el salmista David en el Salmo 51 del 1 al 5. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado,
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces la parte que usted tiene que tenerse grabada es esta que dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51 del 1 al 5. También el Salmo 58 dice algo que nos puede ayudar en esto. Del versículo 3 al 5 dice: se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde dónde? Desde la matriz. Se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, o sea, como la serpiente sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Qué comparación, ¿verdad? ¿Qué éramos nosotros antes de venir a Cristo? Impíos. También, como dice aquí, impíos éramos nosotros, o sea, no teníamos a Cristo como nuestro Señor, éramos impiedad. Entonces, así realmente dice este salmo, que desde la matriz los impíos nos apartábamos del Señor. Y dice que como la serpiente, el ejemplo que nos pone, como la serpiente cierra sus oídos para que el encantador no la encante a sí mismo. Por muy hábil que sea el encantador, asimismo la iniquidad hace que nosotros cerremos nuestros oídos para no oír la voz del Señor. Y la iniquidad es que se van grabando todos los pecados del hombre y lo que será su herencia a la siguiente generación. ¿Usted está oyendo eso? En la mano suya está que esa iniquidad que usted trajo de su papá sea cortada y no pase a su generación, no pase a la futura generación. Ahí es donde queda esculpido todo el legado torcido y pecaminoso que le entregará un hombre a sus hijos, y esto a su vez se lo seguirán entregando y lo torcerán aún más con sus propios pecados. Cuando nosotros no escarbamos y no salimos y no pedimos perdón a Dios por esa iniquidad y no nos limpiamos de esa iniquidad, le vamos sumando más cosas con los pecados de nosotros. Es como si ese cordón se fuera poniendo más grueso y se lo pasamos más grueso a nuestros hijos. O sea que esto es vital, esto es grave para nuestra vida cristiana y para nuestra familia y para la futura generación de nosotros. Es vital que usted entienda y que se ponga en esto, hermano. Amén. Y que usted no esté en un sube y baja como cristiano, que usted sea un cristiano estable, no importa la circunstancia por la que usted esté pasando, con dinero, sin dinero, enfermo, sin enfermedad, con marido, sin marido, con hijo, sin hijo, como quiera, que usted se mantenga firme, porque usted depende del Señor y no de la circunstancia por la que usted está viviendo. Aunque quebrara ese negocio, otro negocio nuevo vamos a comenzar. Pero muchas veces nos pasan unas circunstancias, nos dan un tablazo y nos quedan ahí y nos cuentan como en los boxeadores. 1, 2, 3, hasta nos echan agua y no reaccionamos. Lo pueden hacer muchas veces todo lo que nos hagan y no reaccionamos. Pero esto no es la vida cristiana. No es así. Entonces, como le decía, si nosotros no nos limpiamos de esa iniquidad, vamos a pasar a nuestra generación cosas peores. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo en la actualidad? Es eso que nosotros estamos viendo. O sea, las generaciones están cada día más perdidas y más peores. Y es preocupante lo que pueda pasar con nuestros nietos. Ya nosotros, los más viejos, y con los hijos de los que están más jóvenes. Es preocupante porque es que la cosa se está poniendo más gruesa. Entonces Dios nos está alertando para que nosotros nos demos cuenta de esto y nosotros realmente enfrentemos y trabajemos con esto de la iniquidad. En Jeremías 17:1 lo dice de esta manera: el pecado de Judá,
en la tribu de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de los altares. Es ahí que la iniquidad lo esculpe, en el corazón, el pecado, en la tabla del corazón. Y aquí pone con cincel de hierro, o sea, bien puesto, y con punta de diamante, que eso no se rompe. Pero solo Cristo lo puede romper. De ahí es que vienen todos los patrones de maldad, de idolatría, de brujería, de enfermedades, de perversiones sexuales, de vicio. De ahí, de la iniquidad, es que viene todo eso. Es la puerta principal que tiene el reino de las tinieblas sobre cada uno de nosotros, de los seres humanos. Y es la puerta principal, y a través de la iniquidad es que el enemigo permea el corazón del hombre para que de continuo quiera hacer el mal, para atraer todo tipo de deseos perversos y pecaminosos. Y a eso la Biblia le llama concupiscencia. Dice en Santiago 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que eso está ahí. ¿Lo está viendo claro? ¿Cómo está ahí esa iniquidad? Está ahí ese continuo querer hacer el mal. Está ahí en nosotros. Corrompe el alma para que usted empiece a desear el mal. Y a veces será tan irresistible esa fuerza que personas que aparentemente usted la ve, que han estado con un buen comportamiento, cometen cosas que usted dice, pero yo no lo puedo creer. Pero ¿y que fulano hizo esto? ¿Que fulana hizo esto? Porque es que a veces eso es tan irresistible, eso que está ahí esculpido, eso que está ahí anotado ahí, eso que está ahí de perversión sexual, de vicio, de brujería, de hechicería, de cuantas cosas, a veces es tan fuerte que te seduce, como dice ahí. ¿Cómo trata Dios con la iniquidad? Hay un principio que nosotros realmente tenemos que entender, que Dios no trata con el mal en forma genérica. Dios es específico y así nosotros tenemos que tratar de forma específica con la iniquidad. Muchas veces nosotros nos conformamos con decir oraciones generales y simples, como Señor, perdona todos mis pecados. No es así. Señor, perdóname la mentira que yo hablé a fulano. Perdóname el dinero que yo me quedé con fulano. Perdóname en tal cosa que yo hice. A veces también para tratar como con la iniquidad pensamos así como si fuera un ensalmo. Señor, perdóname todos los pecados que yo hice, todos los pecados del pasado y de mis antepasados. Nada, eso no hace nada, hermanos. Quizás usted tiene problemas con el área sexual. Señor, perdóname todo el área sexual, te pido perdón. No es así. Si usted se ha estado masturbando, si usted ha estado en fornicación, si usted ha estado acechando en lascivia, en lujuria, es así que usted se lo tiene que decir al Señor. Es de esa manera. Son oraciones específicas para el Señor realmente poder purgar y nosotros poder purgar esa iniquidad. Dios nos perdona a nosotros realmente para la salvación eterna. Pero esas bases que hay ahí legales, que operan en nosotros, en contra nuestra, son esas iniquidades, no van a salir con oraciones genéricas. Dios quiere que nosotros escudriñemos nuestros corazones y que le pidamos a Él que escudriñe nuestros corazones. Porque hay muchas cosas que ni nosotros mismos sabemos que están ahí. Y Dios quiere que nosotros entendamos la iniquidad de la manera que Él la entiende. Hay muchas cosas que hay ahí en nosotros que tenemos que sacarla. Yo tuve una experiencia en esta semana y yo no pensé que esas cosas estaban ahí. Yo no le voy a dar todos los detalles para dejarlo inquieto, pero sí lo que ustedes necesitan saber.
yo me fui a bañar, me estaba como el jueves en la noche, me estaba cepillando, estaba en el baño, y entonces me llega a mi mente algunas situaciones que me dieron como mucha vergüenza de cosas que me pasaron con otras personas. Y realmente eso, como que el corazón como que se reactivó algo, y realmente me salieron las lágrimas. Cuando me estoy cepillando y yo miro, yo no me podía ver en el espejo. Y entonces fue algo como tan extraño que yo dije, pero no soy yo, aunque era mi cara, pero ahí había algo como que decía, que no era yo. Y eso entonces me dio como una inquietud, y que definitivamente tuve que salir del baño sin poder ver en el espejo. Y todavía el pastor no se había acostado, entonces yo estoy esperándolo para comentarle. Pero entonces yo me dormí, comencé a orar y a decirle, Señor, yo no entiendo esto, Señor, ¿qué es esto? Yo no entiendo esto que me está pasando. Y entonces, pero por la mañana, entonces después que David se fue, le comento lo que me pasó. Y entonces comencé a orar. Fíjense que en mi familia, la familia Sánchez, yo tengo muchos tíos, y esos tíos siempre les gustaba estarle diciendo cosas como a todos los muchachos. Por ejemplo, entre las cosas que yo tenía un tío que me decía era, yo era muy delgada, y él me decía siempre delante de la gente, ¿tú te falta de cuchara? Y así, una serie de cosas que te van como poniendo de que cuando yo veía, yo me sentía intimidada cuando estaba con él y cuando estaba con algunos de ellos. Entonces, en mi familia, esa parte, ellos son así. Entonces yo me veía así intimidada, y una serie de cosas que fue guardando. Y lo que lo que el Señor destapó era esa vergüenza. Y dice el pastor que el Señor se le mostró a él que eso estaba sellado con un zipper de fuerte azul. Yo no sabía que eso estaba ahí en mí, que eso estaba sellado con un zipper de fuerte azul, y que había una serie de cintas con nombres. Nombres que me habían hecho pasar vergüenza. Todos esos nombres estaban ahí. Entonces, desde que nosotros fuimos, nosotros antes habíamos tratado con la iniquidad, habíamos hablado de todo esto, pero no al nivel que desde que nosotros fuimos el fin de semana, el de las mujeres, yo empecé a tratar eso, porque yo empecé a cada área de mi vida, al paso, como dijo la pastora, a irla tratando, porque yo me lo tomé en serio. Yo no sé si las mujeres que fueron se lo tomaron en serio, pero yo me lo tomé en serio, porque yo no quiero ninguna iniquidad que esté gobernando en mi vida. Yo sé que la iniquidad va a estar ahí, pero yo puedo, en el nombre de Jesús, tenerla bajo las plantas de mis pies, que ahí es que ella tiene que estar, bajo la planta de mis pies, y no gobernando, porque el Espíritu Santo es el que tiene el gobierno de mi vida, y Él es el que tiene que gobernar en mi vida, no ninguna iniquidad. Pero tenemos que trabajarla seriamente, y desde que yo vine, yo le digo a ustedes que yo comencé a decirle al Señor, a perdonar y a pedir perdón por y pidiendo al Espíritu Santo que lo traiga a la mente, porque el Espíritu Santo se lo trae a usted a la mente. Cada persona que la tocó de una manera inadecuada, cada persona que está ahí en su mente, que le dijo una palabra que usted se sintió ofendida en cuanto al área sexual, usted tiene que sentarse con cada área de su vida y tratarla así, para que usted pueda estar libre de toda esa iniquidad. Yo comencé a pedirle perdón al Señor, porque en mi familia hay patrones de alcoholismo, hay patrones de muchas cosas, de aberraciones sexuales, todos esos tipos de patrones. Entonces yo empecé a pedirle perdón al Señor de manera específica, porque mi familia y yo le hemos ofendido a Él. Mi familia y yo lo hemos dañado a Él. Hemos hecho lo malo delante de Él. Y entonces he comenzado ese trabajo de pedirle perdón al Señor. Y cuantas veces usted tenga que hacerlo, y cuando el Señor le acuerde algo, entonces yo entré en ese proceso. Y al entrar en ese proceso, entonces el Señor destapó eso de la vergüenza. Y yo sé que el Señor va a seguir destapando cosas en mi vida
que le estorban a Él, para Él trabajar conmigo como Él quiere. Entonces Cristo no solo perdonó nuestros pecados, la obra de Él fue una obra integral para que su alma, su espíritu y su cuerpo sea libre y sea sanado. Oiga lo que dice en Isaías 53, 4, 5 y 10, 11. Dice el 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice en el 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó tus iniquidades en la cruz del Calvario. Tus pecados, tus rebeliones, tus dolores, tus iniquidades, Él las llevó todas. La obra completa Él la hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Apartarnos de toda iniquidad. Esta debe de ser nuestra actitud. Querer apartarnos, no añoñar todas esas cosas en nuestra vida, no acomodarnos con ellas, salir de ellas. Dice en 2 Timoteo 2:19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Señor nos manda que nos apartemos de toda iniquidad. Si usted invoca el nombre de Cristo, el Señor lo está diciendo a usted que se aparte de toda iniquidad, que usted salga de todo eso. Oigan como David lo dijo en el Salmo 51, como le dije ahorita, el 2 y el 9, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y Moisés lo dijo de esta manera en Éxodo 34, 8 y 9. Cuando leímos ahorita la otra parte, como cuando el Señor se le presentó en el versículo 6 y 7, cómo Él se presentó delante de Moisés. Entonces, en esa presentación que Dios hizo, entonces la actitud que Moisés tuvo fue en el 8 de Éxodo 34. Dice que entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ya, ¿cómo tenemos que responder? En una actitud de humillación delante del Señor, que es lo que menos nos gusta, humillarnos. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo duro de corazón, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Qué cuadro más interesante, ¿eh? Adoró delante del Señor, se humilló delante del Señor, reconoció cuál era el tipo del pueblo con el que él andaba, que era un pueblo duro, que era un pueblo rebelde, y le dijo al Señor que lo perdonara por sus iniquidades y por sus pecados, pero que lo tomara. Le dice tú al Señor: Señor, perdóname y tómame realmente como tu hijo, como lo que yo soy. Así yo quiero estar contigo. Esa tiene que ser nuestra actitud frente a la iniquidad. Vemos ahí que los hombres de la Biblia sabían muy claro la diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado. Nosotros también debemos de estar claros en esa diferencia entre rebelión, iniquidad, pecado. Y debemos de saber esto. Debemos de saber esto para poder cambiar, y debemos de ponerlo en práctica y tomárnoslo en serio, para nosotros poder vivir esa vida victoriosa en el Señor y no en un sube y baja. El Señor es muy claro en su palabra, y el Señor no nos ha llamado a que nosotros estemos en un sube y baja, sino a que nosotros seamos cristianos estables.
pero nos hemos dado cuenta a través de su palabra que la iniquidad, esas iniquidades que vienen de nuestros antepasados, esa maldad que dice el Señor que lo visita hasta la tercera y cuarta generación, esa maldad en nosotros es la que nos estorba y lo que nos mantiene estancados. Está en usted tomar la decisión seria de venir todos los días delante del Señor y decirle, y el Señor que trate cada área, esa área que usted, esa cosa que usted hizo, que le afea tanto, que usted piensa que es tan fea, que a usted no le gustaría ni mencionarla, ni que nadie lo sepa. Es más, que usted prefiere, le pasó toda esa situación en su barrio, usted ni volver a pasar por ese barrio, porque usted cuando pasa por ahí, va, y la gente que lo conocía a ustedes en esa época, cada vez que lo miran, usted va a pensar, está pensando en eso que yo era, está pensando en eso que yo era. Entonces, todo eso que a usted lo frena, todo eso que hace que usted se esconda, todo eso que le estorba para que usted ande en libertad, toda esa iniquidad, entonces, Dios quiere que usted la traiga delante de Él. Solamente el Señor lo puede hacer si usted está dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto que vive en usted, pero usted tiene que estar dispuesto para que el Espíritu Santo lo haga. Habíamos propuesto tener una semana de ayuno y de oración. Y después que fuimos a ese retiro, yo le dije al pastor, vamos a dejarlo y vamos realmente a tratar con la iglesia este tema de la iniquidad. Porque esta situación de la iniquidad es tan fuerte que te pone todos los obstáculos para que tú ni ores, ni ayunes, ni venga a la iglesia. Para que lo mantiene a alguno cada 8 o cada 15 o cada 30 que vienen a la iglesia así. Cada 8 días, cada 15 días o cada 30, a veces hasta cada 2 meses. Entonces te mantiene con esa ceguera, toda esa maldad, todo ese engranaje de maldad, te mantiene con esa ceguera que tú no sabes discernir realmente lo que te conviene y lo que no te conviene. Y por cualquier quítame la paja, tú te quedas en tu casa. Y a veces se nos olvida, hermanos, el ser agradecido de lo que Dios hizo y de donde el Señor nos ha sacado. Y de todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros entonces entramos en esa dimensión de nosotros tener todas estas iniquidades bajo la planta de nuestros pies, Dios en el primer lugar y todas estas iniquidades bajo la planta de nuestros pies, podremos organizarnos en nuestro trabajo, podremos organizarnos en nuestra familia, podremos poner cada cosa en el lugar donde tiene que ir. Entonces podremos vivir esa vida victoriosa que Cristo nos llamó a nosotros para vivir, y podemos vivir cada día en victoria, porque para eso fue que Cristo murió en la cruz, la obra completa de tu alma, de tu espíritu y de tu cuerpo, para que tú seas sanado de una manera integral, liberado de una manera integral en todo tu ser. Entonces, de esa manera Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Entonces, les decía que pospusimos esa semana para que algunos, porque hay algunas cosas que quizás tú vas a necesitar ayuda. Yo te sigo reiterando que te lo tomes en serio. Que comiences a trabajar tu vida, que comiences a trabajar tus antepasados. Coge un cuaderno y comienza a escribir. En mi casa pasaba esto, en mi casa hacía eso. Mi abuelo hacían tal cosa. Mis abuelos por este lado eran hechiceros. Mis abuelos por este lado eran esto. Mis tíos hacían tal cosa. Todas esas cosas que se desenvolvían en tu alrededor de tu vida, en lo que tú estás incurriendo ahora, comienza, tómate tu tiempo con el Señor, saca un tiempo todos los días en la mañana, sácate media hora en la mañana, cualquier hora, y comienza a tener intimidad con el Señor y a decirle al Espíritu Santo que empiece a revelarte y a sacarte todo eso, porque ya tú no quieres seguir viviendo así. Y comienza este proceso. Y en esa semana que vamos a estar aquí desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tú puedes decir, te anota con la pastora Xiomara, yo voy a ir el lunes, voy a coger la hora de almuerzo, porque como yo no tengo tiempo, y voy a ir a las 12 para
para que oremos con esto. Y voy a ir a tal hora, y voy a ir a tal hora, pero date la oportunidad de que el Espíritu Santo comience este proceso. Y cuando tú entras en este proceso, el Espíritu Santo va a ir sacando cosas y va a ir sacando cosas para que realmente tú puedas ser libre. Amén. Amén. Pues vamos.